Que estábamos aquí ensayando para el musical, me di cuenta que había una lona muy grande detrás y digo, no me van a hacer caso hoy, o sea, van a estar todo el rato mirando la lona. Entonces, digo, ¿qué hago para que me hagan caso? Entonces, os he traído regalos, ¿vale? ¿A quién le gusta el chocolate? Bueno, hay manos levantadas por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a contaros una historia. Entonces, las dos primeras personas que adivinen qué personaje es, os voy a dar esto, ¿vale? Entonces, en cuanto sepas qué persona es, voy a ir diciendo datos sobre este personaje. En cuanto sepas qué personaje es, levantas la mano y los sugieres van a ir, tienes que decírselo al oído, ¿vale? Luego yo os lo doy detrás, o sea, para que no os distraigáis durante el culto. Entonces, quiero que cerréis vuestras Biblias, ¿vale? Porque no hagáis trampa. Tampoco, porque no vale googlearlo, apagar el móvil. Tenéis que estar atentos. Pertenezco a un pueblo muy famoso, pero aunque todo el mundo ha oído hablar de mí, seguramente mi nombre ni lo sabéis. Actualmente solo quedan alrededor de 500 personas de mi raza, que cada año se reúnen para adorar a Dios. Somos descendientes de los judíos, pero ellos no nos quieren, porque cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio, nosotros nos quedamos allí, es decir, nosotros los pobres nos quedamos en la tierra que el Señor nos había prometido, y nos tuvimos que juntar con los pueblos de alrededor. Entonces los judíos nos llaman impuros. Pero a pesar de todo esto, la gente nos conoce como buenos. Pero esto es gracias a las parábolas de Jesús. Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Sicar. Ya he dado un dato, o sea, si lo sabes, levanta la mano. Cerca del terreno donde Jacob le había dado a su hijo José. Y un día, yendo a sacar agua de ese pozo, me encontré con Jesús. Jesús me dijo, y Jesús me pidió agua. Yo me quedé extrañada. Y le pregunté, ¿por qué me pides agua? Ya que los de nuestra raza no comparten nada con los judíos. Jesús me dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. A pesar de no tener con qué sacar agua, Jesús continuó diciéndome, si bebieres del agua que yo doy, nunca más volverás a tener sed, sino que el agua que yo doy será en ti fuente de agua viva, que salte para la vida eterna. Y así fue. Al igual que vosotros, este hombre sabía quién yo era, conocía toda mi vida, y me dijo que llamara a mi marido. Pero él me dijo, no tienes un marido. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Creo que ya han adivinado quién es, ¿no? Pero después de un momento bochornoso, uno más de los que tuve que vivir durante toda mi vida, quise entender qué tipo de agua era la que me ofrecía este hombre, que para mí era un profeta. Como ya os he dicho, desciendo de los judíos. Pero ellos nos obligaron a adorar en un monte llamado Gerizim. Los judíos adoraban en Jerusalén, lógicamente, en la Tierra Santa, porque ellos son santos, nosotros impuros. Pero Jesús me explicó una cosa. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal adoradores busca. Mi cabeza explotó en este momento de alegría. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo soy de una raza impura, mi madre me crió en las bases del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros solo aceptamos esos 5 primeros libros de la Biblia. Y en esos 5 primeros libros de la Biblia habla sobre un tal Mesías. Y yo creo que este era el Mesías. Era quien yo llevaba buscando toda mi vida y había intentado llenar con maridos. Bueno, yo creo que ya sabéis qué historia es, ¿no? Esta es la historia de la mujer samaritana que se encuentra en Juan 4, ¿vale? Muy fácil, o sea, lo he intentado describir lo más fácil posible. Lo del chocolate era mentira, luego me lo quedo, ¿vale? Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Juan 4, 28 y 30, porque si no, no me invitan a predicar más. Ya he dicho, vamos a cerrar la Biblia. Juan 4, 28 al 30 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres,
venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Mientras preparaba esta predicación, no sabía cómo os iba a contar, y digo, pues, llegué al final, ¿no? El versículo 40 que dice, y se quedó allí 2 días. Entonces me puse a pensar, ¿qué les habrá dicho Jesús en esos 2 días? Y voy a intentar, he intentado investigar qué es lo que pasó ahí, ¿no? Al igual que en la historia de la mujer samaritana, no es literal lo que dice en la Biblia, lo que yo he contado, he añadido unas cosas, me he permitido esa licencia, así que leer la historia en casa, Juan 4, porque hay algunas cosas que no vienen en la Biblia, ¿vale? Entonces yo he intentado adivinar qué Jesús le dijo, ¿no? Entonces, creo que Jesús comenzó con algo así. Jesús sabía que ellos eran un pueblo religioso, a pesar de no ser el pueblo elegido de Dios. Entonces, al igual que cuando volvemos en septiembre al colegio, yo creo que Jesús empezó con un recordatorio. Y Jesús empezó haciendo un repaso de toda la Biblia, ¿no? Jesús era listo, como todos sabemos, y él dijo, pues, ¿qué es lo que conocen ellos? Pues los primeros 5 libros de la Biblia, pues me voy a ir al Génesis, ¿no? Entonces Jesús empezó el repaso y dijo, empezó a leer la creación, ¿no? A narrar la creación. Dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Luego, en el segundo día, pues, en el primer día, perdón, creó la luz, luego creó las aguas, y así fue continuando, ¿no? Hasta llegar al versículo 26, Génesis 1:26. Los que tienen Biblia y me están siguiendo, genial, ¿vale? Pero yo lo leo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí Jesús hizo una parada, ¿vale? En el repaso que estaba haciendo, dijo, pues voy a explicarle un poquitín esto, porque estos, por mucho que saben el Génesis, seguro que no saben esto. Jesús les dijo, ¿os habéis dado cuenta que aquí pone a nuestra imagen y semejanza? ¿Por qué habla a nuestra imagen si en Génesis está hablando solamente de Dios? ¿Por qué está hablando en plural y si solo está hablando de un Dios creador? Y lo dice 2 veces, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, Jesús lo que intentó hacerles aquí es explicarles quién eran estos, ¿no? Jesús les dijo, pues aquí hay varias personas las cuales participaron en la creación y yo era uno de ellos. Los samaritanos se habrán quedado así, pero ¿qué me están contando? Yo esto me lo sabía, pero no me suena de nada. Esto es como cuando vas al cole, ¿no? Y te empiezan a contar el repaso que deberías saber, pero no lo sabes. Y es como, vale. Entonces ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, ¿qué realmente era lo que Jesús le estaba intentando decir con a nuestra imagen y semejanza? Lo que Jesús estaba intentando explicarles era la Trinidad, ¿no? Toda esa cosa que hemos oído hablar nosotros, todo aquello que seguramente conocemos, pero muchos ni entendemos. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús lo que quería intentar era que ellos entendiesen a qué Dios estaban adorando. Jesús quería empezar por el principio. ¿A quién estaban adorando los samaritanos? Ya que ellos adoraban Jerezín, adoraban con una mezcla entre judío y pagano, que se habían montado ellos en su propio culto, pero estaban adorando a Dios. Pero realmente ¿sabían a quién adoraban? Y eso se lo piensa. Mi pregunta para vosotros es, ¿a qué Dios estáis adorando vosotros? ¿Sabéis el Dios que adoráis? Pues en toda la Biblia encontramos referencias sobre la Trinidad, ¿vale? Yo he elegido un par de ellas. En Isaías 48, del 13 al 16, dice lo siguiente. Mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo.
al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo eso, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la precedencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Me encanta este versículo porque creo que es el resumen de cómo nosotros como cristianos nos acercamos a Dios. Dice, en la presencia del Dios Padre, en santificación por medio del Espíritu Santo que le tenemos aquí, nos acercamos a través de Jesucristo, por medio de su gracia, por medio de aquello que Él hizo. Entonces, la Trinidad es un tema muy, muy complejo, ¿no? No os durmáis, que os veo ahí que habéis dormido poco anoche. La Trinidad es un tema muy complejo y, lógicamente, yo no soy tan listo como para explicároslo. Pero a lo largo de toda la Biblia hay referencias. Si empiezas a leerlas desde el Génesis 1:1, como hemos visto, ya hay referencias sobre quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. O sea que mi intención hoy no es revelaros qué es la Trinidad, ni mucho menos. Pero mi intención es que os vayáis hoy de aquí sabiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y todos formaron parte de la creación. ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Ya el Señor nos lo dirá algún día, quizás. Pero lo importante es eso, ¿vale? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y como dijo un escritor que me gustó y lo voy a copiar su frase que dijo, la Trinidad es una de esas verdades muy maravillosas para la mente humana. Solo puede frustrar a aquellos que la buscan de forma intelectual, es decir, los judíos. Ellos sabían a quién adoraban. Los judíos sabían a quién adoraban. ¿Y luego qué pasó? Mataron a Jesús. Dios nos ha permitido conocer un pedacito, pero no podemos esperar comprender a Dios en su plenitud. Debemos creer en Él de forma sencilla y confiada. Creo que resume prácticamente todo sobre la Trinidad. Creo que muchos hemos intentado explicarla de forma razonada y se puede explicar algunas cosas, pero no en toda su plenitud, ¿vale? Entonces, esta fue la parte del repaso primero que hizo Jesús, ¿no? Y como veo vuestras caras, estáis igual cuando llegáis a septiembre y no os enteráis de lo que os está contando el profesor de pasar todo un verano sin estudiar. Entonces, creo que en estos 2 días que Jesús estuvo con los samaritanos, Él estuvo contando y les dijo, pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso os suena, ¿no? Ahí ya empezamos a recordar más, ya entramos en materia. O les dijo quizás, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He usado los 2 únicos versículos que me sé, ¿vale? No, es broma, es broma. Pues hubo una segunda parada que hizo Jesús en este repaso, ¿vale? Y creo que es la más importante. Seguramente en 2 días Jesús, como hablaba tanto, le dio para hablar, vamos, hasta del Barça Madrid seguro. Pero a Jesús le importaban otras cosas. Y lo que le interesaba a Jesús en este pasaje era intentar explicar a los samaritanos lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar con ellos, no? Cómo iba a romper esa religión que ellos habían formado, es decir, una herencia del judaísmo mezclada con el paganismo babilónico y demás pueblos que tenía alrededor. ¿Cómo iban a romper eso, no? Entonces, por eso Jesús le dice a la mujer samaritana en el versículo 21 de Juan 4, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué intenta Jesús decir con esto? He estado como 3 semanas intentando averiguar esto y todavía sigo en ello, ¿vale? Pero Jesús da a entender que ninguna de las formas de adoración en ese instante eran correctas. Estaba la de los samaritanos, es decir, ellos no conocían a quién adoraban, y estaba la de los judíos, perfectamente conocida. Iban al templo, sacrificaban a quien tenían que sacrificar, su cordero, el mejor de todos, pero aún así Jesús está diciendo que esa adoración era incorrecta. Y le dice a la mujer samaritana lo siguiente: es la hora de limitar todos estos métodos. ¿A favor de qué? A favor del método divino, en el que la adoración va a ser genuina y espiritual. Se va a acabar el ritual tan bonito que hemos hecho de Adviento. Este ritual no vale para nada. Entendedme, no vale para nada. Jesús vino a acabar con todo esto. Jesús vino a acabar con toda esta alabanza genial que ha estado hoy, que han hecho un preludio perfecto para esta predicación, porque lo habéis resumido perfectamente. De hecho, no tendría que haber predicado, sino que nos podíamos haber ido a comer. Las canciones que hemos cantado hoy han resumido perfectamente eso. Pero Jesús vino a acabar con todo esto. Vino a acabar con esto. Vino a acabar con el domingo que vienes, oramos, luego viene Joshua, se pone aquí, hace su show, luego vengo yo, hago mi show, vengo, predico, el que le toque predicar. Jesús vino a acabar con todo esto. ¿Por qué? Porque Él quiere una adoración genuina. Él quiere una relación contigo. Lo que Jesús le quería decir a la mujer samaritana en estas palabras era lo siguiente: estás a punto de tener una relación a través de mí, con Dios, la cual va a ser que no necesites ningún lugar para adorar a Dios. No tendrás que venir al pozo de Jacob a sacar esa agua. Si leéis el capítulo 4, ella dice: pues yo no quiero volver a este pozo al mediodía donde el sol es más fuerte para que nadie me vea, porque me avergüenzo de mi vida. Ya no tendrás que venir a este pozo a sacar agua. ¿Por qué? Porque me vas a poder adorar en tu corazón, donde tú estés. Y este era el resultado que pasó. Pero esto es un resultado de algo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Ya no hay más chocolate, pero podéis levantar la mano. Jesús iba a hacer un trabajo de redención en la cruz. Una cruz que seguramente no se pareciese a esa, pero en nuestra mente es esa cruz, ¿no? Jesús iba a eliminar para todos aquellos que son verdaderos adoradores todo aquello relacionado con la liturgia, con aquel viejo pacto donde sacrificaban animales para limpiar de pecado, donde solo podía entrar el sacerdote una vez al año a un cierto lugar donde la presencia de Dios estaba ahí. Pero lo más bonito de esto es que Jesús iba a empezar un nuevo pacto. Mejor dicho, Jesús es el nuevo pacto. En el momento que Jesús murió, está perfecto aquí, el velo se rasgó. Dando a entender lo siguiente: Dios terminó con todo este ritual. Dios terminó con las velas bonitas que hemos encendido. Dios terminó con esa alabanza preciosa. ¿Por qué? Porque el acceso de Dios ya no es por medio de eso. El acceso de Dios no es por medio de esa canción preciosa que dice que Jesús va a volver y eso me acerca a Dios. Jesús murió y Él es el nuevo pacto. En Hebreos 10, de 19 al 22, dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua viva. Amén. Amén y amén y amén. Gracias a Jesús no necesitamos que alguien vaya por nosotros y haga un sacrificio y mate a un corderito perfectamente sano para que limpie nuestros pecados. Gracias a Jesús y ese sacrificio que hizo ahí, y gracias a que el velo se rasgó, ahora tú mismo puedes llegar a Jesús. Jesús es el nuevo pacto. Y ya para terminar, es súper corto el mensaje de meditación. Mi intención no es que entendáis qué es la Trinidad, que se puede entender, pero también hay que creer qué es la Trinidad y quién es Jesús, quién es Dios y quién es el Espíritu Santo, qué papel hacen en nuestras vidas. Pero mi intención hoy es hacerte reflexionar sobre qué regalo vas a dar en estas Navidades. Por eso os he traído chocolates, porque quería regalaros algo. Y no solamente qué regalo vais a dar, sino qué regalo vais a aceptar. A mí me encantan los regalos. Prefiero que me regalen a regalar. Pero vais a aceptar el regalo de Jesús. Vais a aceptar esa agua que os va a quitar la sed. En estas fechas que recordamos el nacimiento de Jesús, ¿os vais a quedar simplemente con dar regalos caros y chulos? ¿O vais a dar el mejor regalo que tenéis? Yo os invito a que salgáis ahí fuera y le digáis a vuestros familiares y amigos lo que hizo la mujer samaritana. La mujer samaritana hizo lo siguiente: fue donde aquella gente que la conocían por ser una mujer de muchos maridos, le dijo: este Mesías que está allí me ha dicho quién soy, sabe quién soy, y yo era esta. Decidle al mundo quiénes erais, pero también decidle al mundo lo que Jesús es y lo que ha hecho en vosotros. Esta es nuestra meta por Navidad, no es simplemente engordar un poquito más. Que las personas se queden con los regalos que valen la pena en estas Navidades. Que no simplemente pasemos tiempo de risas y abrazos y cañas, que también, pero que se queden con lo importante. Que Cristo es el nuevo pacto. Jesucristo ha nacido y es el nuevo pacto. En el versículo 42 de Juan 4 dice: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Haced que la gente se acerque a Dios por lo